teniendo el gusto de recibir a nuestros invitados para abordar los temas que nos interesan. En este caso, te lo anticipamos en el comienzo, estudiar tras las rejas, ¿no? Y cuando la educación se construye colectivamente. Por eso hoy hablamos con nuestro invitado de hoy. Exactamente. Carlos Pardo es inspector zonal de la Dirección General de Educación para Adultos y Jóvenes. Carlos, es un gusto recibirte en el programa. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por la invitación también, es un gusto para mí. Qué bueno que el Estado se encargue de brindar las posibilidades necesarias para que la gente, sean jóvenes o adultos, que no pudieron terminar el colegio primario o la secundaria, puedan hacerlo. Así es, primero porque al ser un derecho, es un derecho para el ciudadano. Claro. Y es una obligación para el Estado. Por eso dentro de esa combinación, también para los que somos empleados públicos o agentes del Estado, tenemos la obligación de garantizar el derecho a la educación, el acceso al derecho a la educación. Exacto. Y en el servicio penitenciario funciona, por ejemplo, un CENMA, ¿no? Un CENMA y un CEMPA, que sería el nivel primario para adultos y nivel secundario para adultos también. Los dos dentro de la escolaridad obligatoria que estipula la ley. Sí. Son varios los centros educativos que funcionan en Río Cuarto y en la provincia de Córdoba. Tenemos más CENMA. de 18 secundarios Claro. en la ciudad de Río Cuarto y unos 11 primarios que a su vez articulamos con los centros de alfabetización de organizaciones sociales y políticas, más los de la Municipalidad de Río Cuarto, de tal manera que en todos los barrios hay centros que están trabajando de manera no escolarizada, porque funcionamos tanto en parroquias, en clubes, hasta en los partidos políticos, digamos. La cuestión es llevar la escuela hacia donde está la gente, ¿no? Por eso es que también las escuelas más tradicionales del centro de la ciudad se han ido despoblando en relación a la cantidad de estudiantes que están en los barrios y en las periferias urbanas, ¿no? Porque es donde está la gente que demanda este tipo de educación. Y demandan una educación que no es la tradicional, Claro. porque la educación tradicional justamente es de donde quedó afuera. Claro. Y en ese marco, bueno, a lo que aludía Paula recién, el tema de la cárcel, de aquellos que pueden estudiar estando dentro de la unidad carcelaria. En la cárcel nosotros ingresamos, yo en ese momento estaba como director del CENMA Arturo Jaureche, y a fines de la década de los 90 ingresamos al servicio penitenciario proponiendo una nueva propuesta educativa en la cárcel, que en ese momento lo que recién había salido como obligatorio era lo que se llamaba el CBU, del primero, segundo y tercer año. Claro. Y la cárcel solo tenía tradicionalmente el primario de adultos y a cargo de maestras que eran empleadas penitenciarias en su mayoría, eso originariamente. Porque era como un servicio que generaba el servicio penitenciario para sus internos. Al plantearse distinta la ley, después con la Ley de Educación Nacional del 2010, se establece una nueva modalidad educativa que es educación en contextos de encierro, sobre la base de la lógica de que la educación es un derecho, más allá del escenario donde esté, y considerando que quienes están ahí adentro, y más allá de su condición de privados de libertad, primero son ciudadanos, que no pierden los otros derechos más que el de libre tránsito. Entonces, estando ahí dentro, también el Estado debe garantizar el acceso de estas personas a la educación tanto primaria como secundaria, inclusive educación superior, porque también hay... Bien. Claro, vos decías recién que es otra forma de educación distinta de la que quedaron excluidos, digamos. Hace poco, bueno, leía el caso del barrio Uncativo, una escuela que fue construida por iniciativa de los propios vecinos, y me imaginaba cuáles son las inquietudes o las diferencias, o bueno, los contextos sociales que modifican la currícula habitual o académica que están en la mayoría de los colegios para hacerla diferente en un contexto de encierro o diferente, Claro. como los barrios. Sí, ¿no? sí, está muy buena tu pregunta porque yo siempre aclaro que lo que pasa en la escuela de la cárcel pasa en cualquier escuela. Claro. No es que, digamos, sea... Solamente ese lugar. Claro, es cierto que es un contexto bastante más complicado porque estamos conviviendo dos instituciones como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, con dos lógicas, si se quiere, contrapuestas, porque uno tiene la lógica de la seguridad y la lógica nuestra es de la libertad, de alguna manera. Claro, justamente en algún momento chocamos por estas lógicas distintas y compartimos el mismo edificio y las mismas personas que están allí alojadas. En los barrios no se da exactamente lo mismo, pero sí también en los barrios más periféricos se está preso de muchas cosas, ¿no? Se está privado de muchas libertades que no tienen que ver con las rejas reales, sino que son más bien simbólicas.
Y esta cuestión, tanto en el interior del contexto de encierro como el afuera, de poder en la currícula educativa repensarnos y poder entender por qué somos pobres y por qué quedamos afuera del sistema educativo, nos va a llevar a tomar conciencia que no quedamos afuera porque somos burros, como ellos dicen, ni porque mi familia se fue al campo y que no tuve, mi papá no me dejó estudiar en el primario, es un discurso muy común en los ingleses, sobre todo los más grandes de edad, ¿no? Y bueno, no es así, digamos, el fracaso no es individual, el fracaso del sistema que no pudo encontrar esos mecanismos correctos y adecuados para posibilitarle a las personas, más allá de sus condiciones, de poder ingresar y acceder a este derecho. La escuela de adultos, como nosotros decimos, es una escuela antidestino y luchamos justamente contra la... ¿Cómo antidestino? Porque por lo general se considera el destino como algo inexorable, que te tiene que pasar, ¿no? Nosotros queremos romper eso. Ya está hecho. Ya está hecho. Ajá. Y esas prescripciones de que termina en la cárcel seguro, bueno, contra eso vamos. O no puede, ¿no? Y al respecto estamos teniendo un resultado, si se quiere, muy alentador, que en el presente año, por un trabajo de articulación con la universidad, tenemos 160 egresados de educación de adultos que se han inscrito efectivamente en la universidad. Eso, no que expresaron la intención de ir, sino que presentaron la documentación y hoy están cursando. Ya. Carreras universitarias. Carreras universitarias, para nuestra sorpresa, no solo en ciencias humanas, muchas ingenierías, ciencias económicas. ¿Por qué deberían ser en ciencias humanas? Digamos, porque la orientación de pensamiento crítico y demás, como que siempre te lleva más cerca a ciencias humanas, o al menos la expectativa que los docentes tenemos, ¿no? Que aparentemente van a ir más por ese lado y no por las exactas, ¿no? Carlos, sin embargo, no fue así. Mira vos. Y en el caso específicamente del CENMA que funciona en la cárcel, o que trabaja con la gente que está privada de su libertad, el hecho de acercar la posibilidad de educarse, de aprender, de incorporar conocimientos, de desarrollar habilidades, lo que fuere, ayuda también a que la persona se replantee la equivocación que tuvo, lo que hizo, y que de alguna manera se prepare para cuando deje la unidad penitenciaria y esté en libertad. Indudablemente que no es lo mismo salir de la cárcel con un título secundario que salir sin el título secundario. Digamos, ya lo mismo, las posibilidades laborales que vas a tener son muy limitadas, por el solo hecho que estuviste preso. Claro. ¿Por qué ingresaste también al servicio? No es nuestro objetivo conseguir o sumarnos a la política de la pena, considerada desde este lugar de tomar conciencia, arrepentirme de mi propio pecado, porque no es cuestión nuestra, sí pensar cuáles son las condiciones sociales que te llevaron a hacer eso. Porque más allá como yo decía el otro día, en algún lugar, por un lado son victimarios, pero en otro lugar todos son víctimas. De alguna manera son víctimas de un sistema, de la exclusión. Si no, la cárcel no estaría poblada de pobres nada más. Si fuera solo por el perdón, no solamente hay pobres, hay multimillonarios que están presos y para eso claro, la cárcel de Voto, por ejemplo, es un ejemplo concreto. Sí. Digo, no solamente el pobre va preso. Por supuesto, pero si vas a las cárceles, no estadísticamente, sí, está lleno de pobres, y en este gobierno también. Está bien, claro. Pero hay ricos, multimillonarios. Sí, por supuesto, pero no son estadísticamente. Claro. Y además la vida dentro de la prisión no es lo mismo para alguien que tiene recursos para el que no lo tiene afuera. Carlos, ¿vos tenés contacto con presos? ¿Cómo es? ¿Qué te dicen ellos cuando tienen la posibilidad de estudiar? Los que tienen la inquietud, los que pelean por lograr el título. ¿Cuáles son las experiencias? Tenemos muchas experiencias de eso. De hecho, que estadísticamente está probado cómo se reduce el nivel de reincidencia en delitos para las personas que pasan por el sistema educativo, privadas de libertad. Después tenemos casos como en Río Cuarto, todos lo conocemos a Damián Virginilo, un escritor, poeta que el año pasado publicó su su primer libro de poemas. Y hablar con Damián, como todos los demás Damianes que hay, se entiende primero lo que es estudiar en la cárcel, que no es fácil. Por ahí los que estamos afuera que no conocemos esto, por suerte, tenemos ese preconcepto de que, bueno, que estudien porque están todo el día desocupados, ¿no? Después tenés que estudiar dentro de la cárcel con 18 personas en una celda y ponerte a hacer las tareas de matemática, mientras hay un televisor prendido acá, una radio acá y un equipo de música allá, ¿no? Y por otro lado, también hasta la desvalorización del mismo sistema carcelario con los que están
privado de libertad, ¿no es cierto? ¿Hay recursos? ¿Tienen tienen libros, apuntes? Conexión a internet lo dudo. No, está solamente cuando son circuitos cerrados. Ah, está. Pero sí, la provincia cuando entregó las netbook, Claro. se entregaron tanto para las escuelas de afuera como para en el interior de la cárcel. El Ministerio de Educación baja todos los recursos en lo que es financiamiento de la educación, y el sistema penitenciario, por ley, tiene la obligación de generar los recursos para comprar lo que son papelería, libros, carpetas, estas cosas. Hay una biblioteca en la cárcel que en el 2012 creo que llegó el primer paquetes de libros, la verdad que pero de primer nivel, es decir, libros, colecciones, la verdad que muy lindos, que fueron a cambiar aquella vieja biblioteca que estaba poblada de libros que la gente tiraba porque no sabía qué hacer en la casa, ¿no? Claro. Bueno, digo, estas cuestiones son cuando en el otro gobierno se crea la educación en contextos de encierro, genera también toda una política que desgraciadamente ahora está cerrada, pero una política de inversión en lo que implicaba la importancia que este tipo de educación tenía, porque cuál es lo que está instalado en la sociedad, así que se pudran allá adentro, ¿no? Y sin poder llegar a tener el más mínimo análisis, que decir, bueno, la cárcel tiene que tener un sentido, es decir, ¿por qué están allá adentro? ¿Para qué? ¿Y cómo queremos que salgan? Si queremos que salgan mejor o peor de lo que entraron. Entonces de ahí marca la diferencia cuánto voy a invertir yo como Estado en lo que pasa dentro de la cárcel. O quiero un depósito de personas. Claro. Carlos, yendo nuevamente al SENMA en general en la ciudad, ¿ustedes tienen alguna idea aproximada de matrículas, por ejemplo, en este 2019 que estamos empezando? Nosotros todavía no tenemos cerrado, porque nosotros primero tenemos ingreso durante todo el año, a diferencia del resto de las escuelas. Igual hacemos un corte a fines de marzo, es decir, el 30 de marzo tenemos el primer corte que todavía no lo tenemos cerrado. Pero tomando las matrículas de cierre del año pasado, estaríamos más de 1.600 y pico de alumnos de nivel secundario en la ciudad, y nos vamos a 3.000 y pico en la zona, porque la zona que depende de mí, que son los últimos, mejor dicho, los 3 departamentos, no los últimos, sino los 3 departamentos del sur-sur de la provincia de Córdoba, sería Río Cuarto, Roque Sáenz Peña y General Roca. ¿Viajás habitualmente? Viajamos cada vez menos, porque la verdad que los recursos son, hoy movilizarse, sabemos todo lo que implica, pero sí nos juntamos muy regularmente con todos los compañeros que están en cada uno de las ¿Y el escuelas. sistema de cursado es presencial o hay también alguna otra modalidad tipo semipresencial? Tenemos un menú bastante amplio de lo que es, porque no todas las personas adultas tienen la posibilidad de hacer la misma propuesta. Tenemos presenciales, que son los de lunes a viernes, y tenemos semipresenciales, que se asiste a clases de consulta 2 veces por semana y se trabaja paralelamente con módulos domiciliarios con los docentes tutores. Lo mismo pasa en educación primaria. Y este año se está trabajando a nivel de Ministerio de Educación de la provincia con 2 propuestas alternativas y con pruebas piloto, que es la virtualidad absoluta a través de una página, de una página web. Como página web. Internet, claro. Una plataforma, sí, exactamente. Y a su vez ahora van a salir una nueva modalidad donde por convenio con el Ministerio de Trabajo y con formación profesional, los estudiantes van a ir 5 días a la semana, 3 días a clase presencial y 2 días, o a la inversa, siempre 3 y 2, a un curso de capacitación en alguna empresa, de tal manera que los estudiantes van a salir una doble certificación, que los habilita después a las tecnicaturas. Bueno, yo me quedo con esto de la cantidad de alumnos que, por ejemplo, ya fueron inscriptos en la universidad, ¿no? Sí, claro. Es como, bueno, es como muy gratificante, muy lindo. Sobre todo para gente que viene hace mucho tiempo con esto, porque hace cuánto que se viene tratando de instaurar la educación tras las rejas, digamos. Claro, además, por la visión compensatoria que la educación de adultos tenía históricamente. Claro. La educación es para darte aquello que te faltaba en las otras escuelas. Y no es así. Es una propuesta alternativa, como que es modalidad del sistema educativo, ¿no? Y bueno, ante todo este cuestionamiento con las escuelas nocturnas que había pasado el año pasado, creo que esto como que adquiere una relevancia importante, porque bueno, no solamente ingresan a la universidad, cumplen, mira, el otro día en una radio estábamos con una estudiante egresada el año pasado que está inscrita en abogacía y me dice, cuando entré a la universidad fue cumplir un sueño que antes no soñaba.
Mira Claro. vos. Y para nosotros eso es muy significativo. Marca la dimensión Claro, de porque lo que vos no significa. podés soñar en lo que no Lo que conoces. no conoces. claro. Y adentro de la cárcel, ella estaba... No, es en- egresada de un SENMA, de de un barrio. SENMA, bueno, lo que sea. A través de la educación es otro conoció. horizonte, ¿me entendés? Exactamente. Otro horizonte. Mirá vos. Y bueno, hablar de 160 en la universidad para nosotros, que hasta hace 2 años nos quejábamos que la universidad en la jornada de puertas abiertas eran de día y nuestros estudiantes no podían ir. Claro. Entonces digo, de ese momento tan cercano en el avance tiempo, muy importante. claro, es un avance importante que además, insisto, tiene que ver con la articulación de las dos instituciones. No es mérito de ninguna de las dos. Qué bueno. Ni el Ministerio de Educación ni de la universidad, sino los dos juntos, Ambos. que pudimos ir aceitando todos los mecanismos para que como sistema podamos aceitar todo esto. Eso se festeja, Carlos. Claro, Así que bueno, sí. muchas gracias Gracias por la por Gracias a visitarnos. ustedes visita. y por esta Gracias. difusión también.